queremos dar la bienvenida a un señor que sí sabe mucho, recorrió mucho, es un investigador, es un científico, es un diplomático italiano de valía. Recorrió el Chaco paraguayo muchas veces y conoció a sus pueblos originarios. Su esposa también fue embajadora acá en Asunción, embajadora de Italia en Asunción, y él fue antes embajador en varios países. Pero cuando su esposa tomó la posta como diplomática, como representante del gobierno de Italia, Gerardo La Francesca no se metió. Le dejó actuar a su señora. Y él habrá sido seguramente, amén del marido, un consejero a la distancia, o qué sé yo, mucha distancia, o un libro abierto, en fin, para consultas. Antonella Cavallari fue su señora, yo tuve el honor de conocerla. Tito Papalardo, me acuerdo que nos invitó a su casa, donde estaban acá los embajadores, y a su vez tiene hijos, o tuvieron hijos, como Roberto y Leonardo, esta pareja de Gerardo La Francesca y Antonella Cavallari. Bueno, así que damos la bienvenida para comenzar esta charla, que espero sea grata, me imagino, no por el invitado, sino que yo esté más o menos a la altura del invitado. Damos la bienvenida con un fortísimo aplauso a Gerardo La Francesca. ¿Qué tal, Gerardo? Voy a tutearte. ¿Puedo? Por favor. Por favor. Acércate. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Nosotros. Para mí, volver a Paraguay es volver en mi casa. ¿Sí? Y llegó hace 2 horas. Hace 2 horas más o menos aterrizó el avión, pero como decía antes, no se preocupe porque he tenido el tiempo por pasar por el hotel y tomar una ducha. Ah, sí. No, muchas gracias. Yo tengo que hacer una confesión. Sí, ¿cómo cuando yo llegué a Paraguay, cuando mi esposa me ha dicho, bueno, me propusieron de ir como embajadora a Asunción, ¿qué te parece? Yo dije, ¿por qué no? Pero la verdad es que no tenía muchas expectativas. Claro. Porque la verdad es que Paraguay es un país poco conocido que merecería ser mucho más conocido. Pero yo viajé en varios países, me quedé en varias partes del mundo y en final el país donde yo me quedé más pegado es Paraguay, porque... ¿Ah, sí? No... Bueno, ¿y a qué se debe eso? ¿A qué se debió eso? Porque es una buena consulta. Esa es una buena consulta. No sé, difícil responder. Yo creo que Paraguay es un país especial. Es un país donde todavía es muy importante la relación humana, que no es tan fácil. O sea, cuando uno llega a Paraguay, tiene la impresión que es amigo de todo. No es así. Los paraguayos necesitan un poco de tiempo porque no dan su amistad a todos. Sí, necesitan un poco de tiempo. Necesitan un para estudiar a la persona. Exactamente. Pero una vez que eso aconteció, una vez que se pasaron los exámenes, digamos, y los tamices. Sí. Exactamente. Se crea una relación muy sólida y muy durable. La demostración es que yo me fui de Paraguay con mi esposa y yo estaba atrás de ella, naturalmente. Sí, claro. En aquel momento. Sí. Hace 8 años y en 8 años creo que volví unas 15 veces. Ah, sí, 15 veces volvió en 8 años. La verdad es que hay una segunda razón. La segunda razón es que
por acaso, ma no tanto por acaso, creo, porque en algunas circunstancias el caso no es tan casual. Por la ayuda de amigos paraguayos que me metieron en el camino, empezó esa historia del Museo Verde. El Museo Verde. Museo Verde es algo que empezó porque me llevaron a amigos paraguayos al Chaco. Sí, claro, a conocer el Chaco. Sí, me pusieron en el camino. Y surgió una idea que era la de reconstruir el lugar donde una comunidad indígena tenía los objetos de su memoria. Ah, qué bueno. Y después se desarrolló y hoy tenemos una red en el territorio que naturalmente el centro es Paraguay porque hablamos del Chaco y la puerta de ingreso al Gran Chaco es Asunción. Sí, claro, no cabe la menor duda. Por supuesto. O sea, el Gran Chaco es compuesto de territorios que pertenecen a 4 países. Sí. Pero para ir a Chaco no te vas a Brasilia, no te vas a Buenos Aires, no te vas a La Paz. Te vas a Asunción, tomas tu camioneta y de la llegas pronto. Cuando organizamos la primera reunión de las comunidades que pertenecen a la red del Gran Chaco, la hicimos en Asunción, porque, digamos, es fisiológico, es más fácil, el lugar de encuentro, el corazón está acá. Qué lindo, el corazón está acá. Exactamente. Y Paraguay es el corazón de la América del Sur y hay que potenciarlo mucho más como tal también. Nosotros no nos damos cuenta de esa importancia y un señor que viene de Italia, nacido en Roma en 1946, nos remarca tal situación o tal ubicación, en este caso de nuestro país. Gerardo Lafrancesca estudió Derecho y fue diplomático. A ver si lo ponemos al señor Lafrancesca en pantalla. Fue diplomático en Grecia, en Egipto, en Japón, en Argentina, en Chipre, en Brasil, donde concluyó su carrera como embajador a finales del 2012. Revistió asimismo el cargo de director general de Cuestiones Culturales en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Y en sus años mozos, Gerardo Lafrancesca tuvo experiencias teatrales y practicó a nivel competitivo esquí, canotaje, judo, participando en lo referente a la última disciplina en numerosas competencias a nivel de Europa y del mundo, en judo. Qué bueno, qué bueno. Realizó exposiciones fotográficas, esta parte también es sobresaliente, realizó exposiciones fotográficas en Nicosia, Ravelo, Brasilia, y tiene en su haber una buena experiencia de navegación a vela, que nos va a contar también, porque le fascina navegar a Gerardo Lafrancesca. Y con su barco, construido en Taiwán, con la barca suya llamada Pulcinella, nombre que se inspira en una máscara del teatro napolitano, cruzó el mar de la China meridional, el estrecho de Malaca, también el océano Índico, el mar Rojo, el mar Mediterráneo y recientemente, en el 2014, ahí vemos imágenes de nuestro invitado dirigiendo la construcción, seguramente cruzó también el océano Atlántico. Y desde febrero del 2013 se encuentra en Asunción junto a su esposa Antonella Cavallari, quien hasta hace 8 años fue embajadora de Italia acá en Paraguay, y a su vez, claro, ellos ambos, ya dijimos, tienen 2 hijos, Roberto y Leonardo. Grandes son ya los hijos. ¿Cuántos años tienen?
Ma Roberto tiene 29 y Leonardo 23. Bueno, pero están Pero muy... ya me dio Una hija. una hija, una nieta. Ah, sí. Bueno, muy bien. Se mueve bastante, entonces. Parece sí. Me parece que sí. Bueno, y acá en Paraguay contribuyó en la exposición sobre Guido Bogliani. Sobre Guido Bogliani. Esa exposición recibió como nombre El Círculo Imperfecto y estuvo a cargo de Ticio Escobar, que lo tenemos que traer acá al programa, y a su vez llevó adelante una exposición sobre la obra de Emilio Salgari. Fue también coordinador de una misión etnográfica y arqueológica en el Alto Chaco, a la que se deben recientes hallazgos importantes sobre antiguas poblaciones de aquella parte del Paraguay. Bueno, yo quisiera también agradecer a mi cuñado Eugenio o Kenny Allegretti Friedman, que fue el que me avisó de que estaba acá el embajador, o iba a llegar el embajador La Francesca, y me dijo que lo tenía que tener en el programa, y efectivamente tuvo fuerza lo que me dijo Kenny, y aquí está. Para nosotros es un alto honor tener aquí al embajador Gerardo La Francesca hoy. Diplomático de carrera, estuvo en 7 países como diplomático, no sé cuántos como embajador, pero en cuántos como embajador. Esposa de Antonella Cavallari, sí, y visitó el Chaco, ya dijimos, y en fin, es un aventurero este señor, que tiene un velero, que cruzó varios mares con el velero, y bueno, escribió también varios libros, y uno en particular sobre Sebastián Gaboto. Escribió un libro sobre Sebastián Gaboto, que fue el primer italiano que llegó a Paraguay por aguas dulces, a través de las aguas dulces, desde el Río de la Plata, subiendo, hasta llegar. Fue el primer italiano que llegó al Paraguay como, no sé si conquistador, para conocer, para aventurarse a conocer esta parte desconocida justamente de la América India en aquel 1524. ¿Fue así? Así. ¿Y cómo les... Acérquese al micrófono. ¿Y cómo usted emprendió todo esto? Lo del velero, la parte aventurera suya, que es muy importante. Tratar de conocer el mundo desde una arista, desde un prisma mucho más sencillo, honesto, distinto, clarificador, si se quiere, porque ahí, por más que creo que usted es fotógrafo también, ¿verdad? Sí. Es fotógrafo, pero usted no emprendió eso por el solo hecho de tomar su cámara y empezar a sacar fotos, sino había algo particular en usted, dentro de usted, para que se metiese, que abrazase todo esto de aventurarse en el mundo, digamos, y conocer parte de él. ¿Es así? Ma sí, digamos, por lo de Gaboto, yo creo que hay 2 factores. Sebastián Gaboto, sí. Sebastián Gaboto. El primer factor es el factor mar. Usted entendió, el mar. Claro. Y de alguna manera, le voy a explicar después, mi, digamos, fascinación que el mar tiene para mí es una de las causas que me llevó al Chaco. Fascinación. Porque, Bueno. sí, porque en esa investigación que en esa aventura hicimos, resulta que el Chaco hace 20 millones de años era un mar, y eso tiene consecuencias concretas, importantes, y explica muchas cosas. Era un mar, ese territorio seco, era un mar antes. Era un mar. O sea, el Chaco era un mar. Era un mar porque en una época de clima muy caliente, Sí.
las calotas polares se fundieron, se desganaron y el nivel del agua subió. Y el agua entró adentro del corazón de América Latina y formó un mar muy grande. Y eso, como después le voy a explicar mejor, tiene consecuencias importantes, interesantes para conocer. Sí. La segunda razón es que Sebastián Gaboto fue el primer italiano que llegó hasta acá. A Paraguay. A Paraguay. A ver si ponemos una imagen de Sebastián Gaboto, que es parte de nuestra historia, de la historia de Paraguay. Es Sebastián Gaboto. Se descubrió el Paraguay por agua, dice, a través de Sebastián Gaboto, que fue el primer italiano que llegó acá a través de las aguas dulces del Paraná, Paraguay, y entrando ahí desde el Océano Atlántico al Río de la Plata. Es así. Es así. Me interesaba la historia porque era una historia increíble de aventura, con dificultades enormes, riesgos. Riesgos. Y porque él fue el primer italiano. Ahí está la imagen, Ese es. Ese es. De Sebastián Gaboto, sí. Sebastián Gaboto sí. Era, como decir, tenía el cargo de admiral en jefe de la flota española. Podía quedarse bien tranquilo en España, en Sevilla. O sea, almirante en jefe. Sí, comandante mayor es el título, pero era el jefe de la Marina española. O sea, él vino a través de España, vino acá. Él vino a través de España y tomó esa decisión. Él podía tener su vida tranquila. Allá, en Europa. Allá, en condiciones muy importantes. Muy importantes, con todas. Sin que se arriesgue a nada. No, se arriesgó mucho porque. No, ya sé, pero sí. No tenía ningún riesgo. Sin que se arriesgue a nada. Exactamente. Pero él decidió de ir. ¿Por qué tomó esa decisión? Bueno, la verdad es que Carlos V, el emperador de España, estaba convencido de que había un camino más fácil, más corto del estrecho de Magallanes. Sí, Magallanes, sí, Magallanes, el estrecho que está para en el llegar, sur. Exactamente. En el sur del continente. La verdad es que Sebastián Gaboto había entendido historias del El Dorado. Es una época romántica increíble. Pero a mí Sebastián Gaboto me interesó como primer italiano, porque italianos llegaron muchos. Sí. No tan famosos, no todos famosos, pero dieron una contribución importante a la construcción de este país. Y Bertoni, uno de ellos. Bertoni es uno de ellos, pero Pettirossi, por ejemplo. Silvio Pettirossi acabo también, de llegar al aeropuerto, Pettirossi italiano. Silvio Pettirossi, sí, Silvio claro. Pettirossi, Claro. Ravizza, que hay muchos. Que hizo el Palacio de López, entre otros. Exactamente. Pero la historia de los italianos en Paraguay es una linda historia porque en general fue gente trabajadora que se mezcló. Se amoldó. Sí. A las circunstancias. Digamos, la relación con la población que existía fue muy productiva. Claro. Muy positiva. Hablamos de personas, digamos, muy conocidas, pero también gente relativamente humilde. Llegaron acá pacíficamente, se encontraron bien, dieron su contribución, llevaron su capacidad, por ejemplo, de producir zapatos. Sí, claro. ¿No? Zapateros. Yo me recuerdo... Mis antepasados, los Masi, fueron zapateros también. Los Masi, ¿en serio? Masi es un... usted sabe que el presidente de la Dante Alighieri se llama
como te llamas tú, Alessandro Massi. Entonces, es un apellido muy, muy conocido de Italia. Entonces, el primero, también una historia de aventura, me fascinaba y me metí a investigar. Y bueno, la historia es increíble, porque en ese tiempo todo el mundo estaba convencido que el océano Atlántico podía acabar y te caías abruptamente en un foso. Claro. Claro. Que era una tabla, la gente pensaba que era toda una cosa llana y nadie imaginó que el mundo giraba y que era un mundo justamente, no una tabla, ¿verdad? No una mesa de billar. Exactamente. Como la gente pensaba. Y esto de Sebastián Gaboto. ¿Sebastián Gaboto nació en qué parte de Italia? Entonces, eso no está tan divulgado. Tan seguro. Sí. Porque Sebastián Gaboto parece que nació cerca de Gaeta. Sí. Pero hay alguien que dice que él nació en Génova. La verdad es que en ese tiempo las personas circulaban mucho. O sea, él se fue a Génova, se fue a Venecia y después se desplazó en Sevilla porque el emperador de España estaba buscando la contribución de navegantes con mucha experiencia. Digamos, Italia era dividida y no tenía el poder económico para organizar una expedición. Porque, sí, claro. Y el mismo Cristóbal Colón era italiano. Exactamente. Por eso... o Américo Vespucio. Exactamente. Por eso se llama América. Por eso se dice Nemo profeta in patria. Eso se usa mucho en Italia. O sea, los italianos muchas veces para ser famosos se van al extranjero. Sí, bueno, se van al extranjero, claro. Eso naturalmente antes de la unidad de Italia, sí. Que ya tiene un tiempito. Y hay una cosa que yo no tengo que olvidar de mencionar. A ver. Este año se celebran 150 años de la unidad, de la diplomacia. Exactamente, de relaciones diplomáticas entre Italia y Paraguay. Sí. Este año, ¿verdad? Este año. 2025, 150 años. Sí. Qué interesante. Bueno, y este viaje al Chaco, ¿cómo se formó? ¿Cómo se pobló el Chaco? Un viaje a través del tiempo y del espacio. Esto forma parte de la investigación de nuestro invitado, el embajador Gerardo La Francesca. Y el Gran Chaco, dice también él, es un lugar especial. Para conocerlo y comprenderlo debemos equiparnos con una potente máquina del tiempo y remontarnos al Mesozoico. Hay que remontarse ahí. Hace 225 millones de años, Pangea es, sí, se fragmenta debido a la deriva continental. ¿Y qué es Pangea? Entonces, antiguamente solo existía un continente. Un continente, claro. Se crearon fracturas dentro de ese continente que tenía una forma más o menos circular. Sí. Y empezó la deriva de los continentes, o sea, las diferentes piezas que después formaron América del Sur, América del Norte, Europa, Asia. Empezaron a África a alejarse. En ese tiempo... Y perfectamente se nota, si miramos la geografía brasileña, sí, vemos como Brasil, que es un continente, sale hacia el Atlántico y África como que se retrocede físicamente, y ahí se nota que se encastraban tanto África como América del Sur. Estaban pegados esos trozos continentales que después se fueron alejando con el correr del tiempo,
pero antes África era parte de cuando no existían todavía ni Brasil ni América, era parte de este pedazo de tierra gigante llamado América. Es así, ¿verdad? Exactamente. La América del Sur. Ahí tenemos el ejemplo sí, de lo que estamos hablando. América del Sur, sí. En el Mesozoico, era una llanura. Una llanura. Era sí. completamente plana. Ahora, ¿qué aconteció? Que la placa de Nazca, que estaba bajo el agua, empezó a moverse hacia al este y a ejercer una presión enorme. Ejercer una presión enorme, sí. De manera que surgieron los Andes. Por eso, claro, por eso los Andes surgieron debido a esa presión. A esa presión. Eran dos placas, la placa atlántica, la placa de Nazca. La de Nazca empezó a desplazarse, a ejercer presión, y el borde de la placa de Nazca subió 7.000 metros. Imagine qué cosa era. Pero, ¿qué acontece? Que al este de los Andes, América del Sur se quedó una llanura, como una llanura, perfectamente plana, con muy poca altura, o sea, son de los 300, pocas centenares de metros alto sobre el nivel del mar. Ahora, ¿qué acontece? Que hace 20 millones de años, que es algo reciente prácticamente, porque remontamos a 225, entonces... 20 millones es poco. Es bastante poco. Por el deshielo subió el agua y siendo el hecho que no era muy alta la llanura, se llenó y formó ese gran Golfo del Gran Chaco. Ahora, eso es muy importante para saber por qué. ¿Qué acontece? Después, con el tiempo, volvió el frío, se formaron las calotas, el agua bajó y en el mismo tiempo la lluvia descendía de los Andes, formaba los grandes ríos, Paraguay, Paraná, Pilcomayo, y llevaba detritos. La consecuencia es que el Gran Chaco, primero, es como un billar. Prácticamente no tiene muy pocas alturas. O sea, una mesa de billar. Una mesa de billar. Segundo, no tiene piedras. Tercero, es un terreno muy salino. Ahora... muy salino, ¿verdad? Tiene tiene sal. Tiene sal. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Primero, era muy difícil construir rutas. Porque para construir las rutas hay que colocar abajo piedras, porque si no, la primera lluvia ya se hunde, ¿no? Claro, se lleva todo, Se lleva todo. Y además, no hay piedras como en los Andes para construir palacios. Entiendo. Segundo, el terreno salino no es lo mejor para agricultura. Para agricultura no es lo mejor. No es lo mejor. El terreno entonces, salino, los guaraníes, con algunas excepciones, se quedaron en el otro lado del río Paraguay, porque los guaraníes eran agricultores. Las civilizaciones de los Andes no bajaron. Claro, se quedaron allá. Y entonces el Chaco se quedó como una especie de enorme buffer zone, ¿no? Una zona intermedia poblada por cazadores y recogedores. No tanto agricultores, muy poca agricultura. Y se quedó aislada. Y eso es algo que le da un valor enorme hoy, porque es una de las regiones del planeta que tiene la menor densidad de población.
Ah, qué bueno. O sea, el Gran Chaco hoy todavía tiene esa fascinación que está descrita en los... Sí, todavía es una suerte de desierto en ese sentido. Sí. O sea, no es poblado, ¿verdad? Relativamente muy poco. Muy poco, muy poco, muy poco. Y esto que dijo usted de Nazca, eso que hay en el Perú, ¿eso tiene que ver con esa nomenclatura ya mencionada por usted, lo de Nazca, por ejemplo? Nazca, sí, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que son... La placa de Nazca que eleva la placa sudamericana Sí, a 7.000 y más metros, que son las montañas, ¿cómo que se llama? Los Andes. los Andes. Nace en la cordillera de los Andes, justamente. La lluvia que cae sobre las montañas se canaliza hacia grandes ríos que en la llanura chaqueña adquieren un curso lento y sinuoso, ¿verdad? Sí. Porque todo el agua que cae allá en las puntas, en las cumbres, baja, ¿verdad? Y se forman esos ríos que usted mencionó, ¿verdad? ¿Es así? Así es. Y eso de Nazca que hay en el Perú, digamos, ¿cómo que se llama eso? Nazca tiene un... Porque, no sé si me ayudan acá los productores. Nazca es una de las grandes civilizaciones de los Andes. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que son los incas. Sí, los incas, pero duraron 300 años, que comparado a... La civilización Nazca fue una cultura arqueológica precolombina que floreció en la costa sur del Perú, principalmente entre los siglos I y VII después de Cristo. Sí. Son conocidos los Nazca por sus elaboradas cerámicas, textiles, especialmente por los jeroglíficos conocidos como las líneas. Ahí está, eso es lo que no me salía. Las líneas de Nazca, que fueron trazadas en el desierto. ¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo se logró eso? ¿Quién hizo increíble. Esto de las líneas de Nazca? Mire, es una historia misteriosa. Porque usted nos puede explicar eso, porque yo hace rato estoy averiguando y nadie... Lo que pasa es que creo que todavía no hay explicación, porque son líneas que son trazadas en el suelo y forman enormes dibujos que del suelo no se perciben. No se perciben. Claro. O sea, para ver esos dibujos hay que tomar un avión. Sí. Ahora la pregunta es... O un dron. Exactamente. Que está en boga. ¿Y cómo se logró eso en aquel momento donde no habían ni aviones y menos drones? Bruno, esa es una de las tantas preguntas, ¿no? Lo que no tiene una explicación, una respuesta, sí la tiene, claro, pero no es la respuesta racional de nuestra cultura. Como, por ejemplo, hacían los polinesianos, que... No, ahora no hablamos de GPS, tenían nada. Ellos se orientaban. Capitán Cook, el famoso explorador inglés, en 1700, tomó a bordo un indígena y él decía a Capitán Cook, ahora nosotros estamos acá. El indígena le decía. El indígena. Y tenía razón. Y hay algo que puede ser en el futuro, vamos a descubrir, pero está un poquito afuera de nuestra capacidad. Para lo que concierne a la capacidad de orientación, tú conoces a Bruno Boggiani, ¿no? Sí, claro. Bruno Boggiani llega cerca de Bahía Negra, encuentra los Ixir, los indígenas, y nota cómo ellos se movían muy bien en la foresta, que en el Chaco es como un mar.
¿Por qué? Porque no tienes puntos de referencia, no es muy difícil orientarse. Y él dice, esa gente son brújulas humanas. Brújulas humanas. Sí, la define así, brújulas humanas. O sea, tenían una capacidad de orientarse Sí. sin ningún instrumento. Posiblemente los pueblos Nazca tenían una capacidad de ese tipo, porque si no, no se explica. Acá ¿Cómo? no entran los supuestos extraterrestres. Hay también una teoría, porque uno de los dibujos que Están ahí en Nazca. están en Nazca, parece un astronauta con su... Sí, Con su escafandra. Su escafandra. Pero, no sé, yo tendo a pensar que... ¿Y cómo ellos podían, no sé, alguien diseñaba algo sin mirar en perspectiva lo que se estaba dibujando? ¿Cómo se entiende una cosa ¿Cómo así? hicieron los egipcios a construir las pirámides? Las pirámides. Con pedazos de madera y cuerdas frágiles. ¿Cómo hicieron? Yo creo que la respuesta tiene algo que ver con el concepto de instinto. O sea, el instinto algunas veces... es muy valioso el instinto. Te hace bypassar algunos pasajes racionales. Yo creo que posiblemente los Nazca tenían ese instinto que los guiaba y por cuál razón hicieron obras de arte que se pueden mirar solo del espacio. Claro. No sé. Bueno, pero usted sabe, yo tuve la suerte también de viajar bastante. No como usted, pero algo. Y las pirámides, yo nunca me expliqué cómo en Chichén Itzá, en la península de Yucatán, en México, hay una pirámide o varias escalonadas. Y esa misma pirámide fue trasladada imaginariamente por mí, porque yo estuve también en Egipto. Sí. En la parte de Saqqara o Saqqara, sí. que es la misma pirámide escalonada antes de las tradicionales pirámides que conocemos allá en Egipto. Como en Chichén Itzá, que está a miles de kilómetros, se pudo construir una cuestión similar a la del antiguo Egipto, que fue en Saqqara o Saqqara, no sé cómo se pronuncia. Fue la primera pirámide que construyeron allá los habitantes de Egipto, ¿verdad? ¿Y cómo se entiende que ambas sean exactamente iguales? Antes no habían carreteras, no había nada, no había... ¿Cómo es eso? Ahí está, más o menos. ¿Cómo se explica eso, Gerardo La Francesca? No, Bruno, tienes razón. Yo noté, porque yo serví en Egipto también y me iba bastante a menudo a Saqqara. Saqqara, sí. Saqqara era posible también. Había algunos caballos para irse en el desierto. Era una maravilla, porque no había nadie. Claro, por eso es una maravilla. Una cosa. Hoy no creo que sea posible. Yo no sabía mucho de hipismo, pero... de alguna manera manejar. Se subía a un caballo e iba. Y me iba, todavía no me rompí en mil pedazos. Pero no sé, una posibilidad es que la idea de construir una plataforma cuadrada y encima una segunda más chica y encima es bastante racional. Entonces puede ser, pero nadie lo sabe con certeza, creo, que siguieron el mismo camino lógico, poblaciones que aparentemente no tienen nada que ver, aparentemente los egipcios con... Aunque muchas cosas cambiaron. Bueno, conoces la historia de Kon-Tiki, que demostró que era posible.
lo que todos decían que no es eso, otro personaje, Thor Heyerdahl, increíble. Yo me fui en Oslo recién en un museo y là está el Kon-Tiki guardado. Sí, está guardado ahí, está guardado. en Oslo, en Noruega. Sí. Dígame, volviendo a nuestra realidad, porque en el tiempo también corren los minutos acá, y es fascinante escucharlo, y qué sé yo, retrotraernos en el tiempo, y nos explica uno, en el caso de las líneas de Nazca, cómo se hizo todo eso en aquella época, ¿verdad? Sin drones, sin aviones, sin nada de ese tipo de cosas, porque está la perspectiva también, ¿verdad? De eso partimos todos. Usted va a desarrollar una exposición acá, ¿verdad? Bueno, pasado mañana, creo que soy medio desubicado. No, mañana, disculpe. Mañana es jueves. Mañana es jueves el 19. Sí, mañana, ¿no? Es jueves 19. Bueno, ¿Dónde va a estar usted? En la Dante Alighieri, sí, Sociedad Dante Alighieri, sí. cuyo presidente tiene el mismo apellido, el mismo apellido Massi. Mándele saludos de mi parte. Con mucho gusto, es un gran amigo. En la sede de Asunción, Dante Alighieri tiene 400 sedes filiales en todo el mundo. Sí. Voy a presentar los primeros resultados de esa investigación para explicar qué es el Chaco, cómo se formó y cómo se pobló. Porque bueno. Tenemos también un aspecto que me fascinó como marinero, porque como te decía, he tenido que hacer el trabajo de diplomático para ganar un poco de dinero para la familia. Pero lo que a usted le apasionó siempre es la parte sí, digamos que, y como decía, ahora no navego en el mar, pero navego en el Chaco, que tiene algo que ver. Ahora, todos conocemos la teoría del estrecho de Bering. Sí, claro. O sea, en un momento en que se había congelado más la calota polar, el mar había bajado, el estrecho de Bering era transitable. Se iba andando. Perdón, y por eso se explica que si uno ve un rostro en primer plano de algún mongol, sí, ¿verdad? Uno también puede observar a unos de los primigenios, uno de los indígenas de América del Norte, ahí de las comunidades de Estados Unidos, un primer plano de un ciudadano más o menos del mismo de la cantidad de años uno del otro, son exactamente iguales. Y si uno mira acá a un indígena paraguayo también, en primer plano, tienen el mismo rostro. ¿Y cómo se explica eso? Por eso que está diciendo usted del estrecho de Bering, que venían del Asia hacia acá. De Asia pasaron por América del Norte, formaron las grandes civilizaciones de México, ¿no? Claro, lógico. Y después bajaron. Pero esa es uno de los caminos. Un segundo camino puede ser a través del mar. ¿Por qué? Los polinesianos y los melanesianos eran, como decía antes, navegantes de primera. La Polinesia, sí, en esa época. Tenían barcos, esa región del mundo, sí. Exacto. Aparentemente frágiles barcos, pero en realidad muy marinos y una capacidad de navegar. Y entonces, ¿qué acontece? Y ya llega, digamos, mi calidad de marinero. Teóricamente, ir de oeste hacia el este, de Polinesia hacia la costa americana, es muy difícil porque los aliseos soplan al contrario. Pero hay una excepción
hay como un corredor a la altura del Ecuador donde no llegan ni los aliseos del norte ni los aliseos del sur. Sí. Y entonces es posible que algunos melanesianos hayan Aliceo, vamos a buscar qué es. Sí. Y después, pasaron por ese corredor y llegaron. Hay algunas evidencias interesantes. Por ejemplo, nosotros encontramos cerca de Filadelfia, en una comunidad Enslet, Enslet, acá en Filadelfia, Sí, en el Chaco. exactamente, un arco onda que no tira flechas, tira balas, Sí. que es igual a lo que utilizaban los melanesianos. Entonces, sí. no solamente hacia el norte, pero también alguien puede ser llegado a América del Sur pasando por el Ecuador. Tercera teoría. Tercera teoría. La tercera teoría es que en una época de temperatura más elevadas, la Antártide era como es la Groenlandia hoy, no hay que decirlo al presidente. De Washington, ahí. No, algún presidente, no lo mencioné. No. Sí, no entiendo. Porque había una faja en la costa en que no llegaba la banquisa polar. Y entonces no es imposible que los navegantes de Tasmania llegaron a la Antártida y en el tiempo, ahora no, ellos no tenían prisa, son cosas que pueden... Sí, claro. A lo largo de puede pasar hasta a la altura del estrecho de Drake, que es relativamente pequeño, y de la remontar. No es... Aliceo son vientos, ¿verdad? Sí. A ver si ponemos ahí Aliceo, a ver si ya encontraste. Vientos constantes y predominantes que soplan en las regiones tropicales de la Tierra desde las zonas de altas presiones subtropicales hacia el Ecuador. Los vientos alisios o aliseos. Alisios. En el hemisferio norte soplan del noreste y en el hemisferio sur del sureste. Y estos vientos son importantes para la circulación general de la atmósfera y tienen un impacto significativo en el clima. Yo navigué con los alisios, ¿Sí? porque los alisios soplan en el Pacífico, Sí. pero en el Atlántico también. ¿Sí? Y en el Atlántico ayudan los navegantes para ir de Europa hacia América. Pero la idea de ir del otro lado no lo aconsejaría a nadie. Sí, no, en serio. Al contrario, no. Pero en esa pequeño corredor, Sí. navegantes muy expertos podrían tener encontrado su camino. Bueno, Creo te puedo mostrar acá. sí, tenemos que ir cerrando ya esta charla magnífica con el embajador Gerardo Lafrancesca. Acá Está tienes. llegando el Duque de Areguá y tenemos otros momentos acá del programa, pero todo es importante y bueno, muchos rastros fueron dejados por los migrantes que descendieron del estrecho de Bering hacia Sudamérica. De esto estaba explicando usted, claro, el estrecho de Bering, y entonces se bajaban las aguas y ahí pudieron cruzar desde América del Norte hasta todo el sur del continente, y por eso se explica que hay mucho parecido físico entre aquellos señores de la vieja guardia, aquellos antiguos pobladores
del Asia, digamos, con los pobladores de América, ¿verdad? Exactamente. ¿Es así? Pero si quieren saber más, vengan mañana a las 7 A las 19 horas a las 19 horas en la sede de la Dante Alighieri, del Colegio Dante Alighieri, ahí va a ser. Exactamente. Bueno, ahí va a exponer usted y todo el mundo va a ir seguramente, porque es más que interesante todo lo que está diciendo. ¿Y hasta cuándo se queda usted, embajador? Yo me quedo el día 21, me voy, pero me voy para dar una gira. Como decía antes, tenemos ya una red de comunidades indígenas con las cuales colaboramos, y entonces me voy para Argentina, Bolivia y vuelta en Paraguay, pasando por Pedro Pepeña. Pedro Pepeña, sí. Que yo voy a mencionar porque es un lugar muy importante. ¿Por qué es importante? Yo creo que es un señal político que habría que considerar a nivel mundial, porque en Pedro Pepeña viven indígenas pertenecientes a 3 comunidades, diversas etnias. Etnias. Tres pueblos. Sí. Son los Nivaclés, los Manjui y los guaraníes occidentales. Sí. Y, bueno, tengo que decirlo porque soy orgulloso de esos, se pusieron de acuerdo. Yo tengo una carta asignada por los líderes de las 3 comunidades en que me piden la construcción de un museo verde en Pedro Pepeña. Ah, qué bueno. Entonces, qué bueno. Eso hay que hacer sí o sí. Comunidades pertenecientes a etnias que se ignoraron, en el mejor caso, se pelearon para siglos, ahora están colaborando para realizar ese sueño de un museo verde en Pedro Pepeña. Usted tiene contacto con el padre José Zanardini, me imagino también. Yo me considero su alumno. Amigo de él. Bueno, llegué en Paraguay en 2011. En febrero, después de 2 días, estaba hablando con Zanardini. José Zanardini es una persona excepcionales. Sí. Demasiado instruida. Y conocedora de todo este mundo de los indígenas, de los aborígenes. Eso, y sobre todo es un hombre que tiene una sabiduría, un equilibrio. Ahí está. Un espesor humano. Yo puedo decir que en los 4 años que viví en Paraguay, en las 15 veces que fui de vuelta, nunca encontré a alguien que no me habló bien de Zanardini. Claro, todo el mundo tiene que ver con todo el mundo lo quiere, y yo soy su modesto. Él es un de mis maestros, de los que me enseñaron el camino. Otro se llama Calixto Zaguier. Calixto Zaguier, sí. También. ¿Lo conoces? Sí, claro, bueno, fue compañero. Unas pocas semanas después de mi llegada a Paraguay, me voy a un asado, encuentro a ese señor, se empieza a hablar del Chaco, él dice, ¿quieres ir al Chaco? Sí, yo quisiera. Bueno, vengas. Sí, ¿cuándo? Pasado mañana. Sí, ya está todo organizado. Ya está, y boom, porque él conoce el Chaco como la palma de la mano. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Un gran placer, embajador Gerardo Lafrancesca. Mañana entonces en el Dante Alighieri. Usted expone a las 19, va a estar todo el mundo, la comunidad italiana acá en Asunción también.
Y tiene que volver, y pronto está su casa y tiene que volver porque usted es un libro abierto. Saludos a la señora. ¿Qué está haciendo ella? ¿En el mundo diplomático todavía o no? Sí, cómo no, cómo no. Ella es directora del Instituto Ítalo-Latinoamericano, que es una organización internacional que reúne los 20 países de América Latina y Italia. ¡Qué fabuloso! Entonces, solo amigos. Solo amigos. No, diría más hermanos. Porque entre Italia y América Latina hay lazos. Sí, por supuesto, muy profundos. Bueno, muchas gracias.